las cosas cambian, se pone todo más complicado, la competencia es bien dura, te enfrentas a jugadores pues que realmente te llevan en experiencia muchas veces cuando subes de novato. Y pues bueno, tengo una gran temporada en ese primer año de Liga Mayor. Y así continúan mis años hasta que en 1989 queda campeón Piedras Rojas en aquella final que ahora se nombró un poquito más porque ya ves que la final pasada fue entre Politécnicos. Aquella vez en 1989 la final también fue entre equipos del Poli, fue entre las Águilas Blancas y los Piedras Rojas, la guerra civil que le llaman. Y en esa época pues logran quedar campeón los Piedras Rojas. Hay algunos ajustes ahí en el Politécnico y yo recibo algunas ofertas por parte de Coach Frank González, del cual la verdad estoy muy agradecido, para irme a jugar a los Borregos del TEC de Monterrey y emigro hacia Monterrey para estudiar y para jugar fútbol americano y complementar por ahí la escuela y el juego, que es de lo que se trata esto. Y bueno, termino mi elegibilidad de Liga Mayor en los Borregos del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y pues bueno, de ahí sale la oportunidad. Bueno, soy coach en esa terminado de Liga Mayor automáticamente. Pues la verdad es que mi pasión es el fútbol, así lo ha sido desde niño. Nunca dejé de jugar ninguna temporada, siempre jugué todas seguiditas desde infantil. De primera vez que yo toqué un balón de fútbol y me puse un casco, yo sabía que eso era parte de mí, ¿no? Yo tuve un sueño de después de jugar en México poder buscar otra oportunidad. Y pues bueno, afortunadamente se dieron las cosas gracias al coach García Mirabete, gracias al coach Barocio, un gran entrenador, un gran jugador que ahorita es entrenador en Estados Unidos. Se dan las cosas para que podamos ir a jugar a otro lado después de terminar la Liga Mayor. Afortunadamente en mi trabajo, era la época en la que yo coachaba en Liga Mayor a los auténticos Tigres, y el coach Diego me da permiso de separarme esas temporadas para que yo pueda ir y terminar temporada ya y regresar y seguir coachando en los Tigres. Entonces pude combinar mi trabajo con poder jugar en otro país, en otro continente, el cual pues la verdad es que fue una experiencia muy padre, muy bonita. Ok, coach. Conocí personas increíbles y por ahí empezamos. Sí, claro, coach. Oye, ¿y cuántos años tenías cuando tú te vas para Monterrey? Era iba a jugar mi tercer año de Liga Mayor, tendría 19, iba a cumplir 19 años ese año, yo cumplo años en abril, iba a cumplir 19 años, iba a jugar mi tercer año de Liga Mayor cuando me fui a jugar a Monterrey. ¿Y te vas tú solo, coach? ¿Tienes familia? No, fíjate que no me fui solo, fíjate que antes de yo ir a Monterrey, reclutan a mi hermano más chico que yo, es más chico que yo un año, mi hermano Ricardo Treviso, él jugó de corredor y a él lo reclutan un año antes que yo. Y pues bueno, afortunadamente estuve junto con él y junto con otro amigo que jugaba también conmigo en los Tigres Rojas, nos reclutan juntos y no llegamos solos a Monterrey, la verdad es que llegamos, pues este grupo, mi hermano, Sonrisas Martínez, un gran corredor de la historia del fútbol americano en México, y yo, y nos encontramos a otros amigos que ya habían reclutado a los Borregos. La verdad es que esa fue la época en donde los Borregos empezaron a reclutar y en donde empiezan a crear ese gran equipo que fueron durante décadas, ¿verdad? Entonces se inicia ahí con ese reclutamiento. Y bueno, se sigue con un gran programa del Coach Frank en donde crean un equipo prácticamente invencible, ¿no? Así es, coach. Fíjate que quiero preguntarte más o menos qué año era cuando empieza esta dinastía, porque no quiero decir una locura, porque yo recuerdo la dinastía de cuando yo empiezo a seguir el fútbol americano, que tiene mucho tiempo. Aquí en casa siempre ha sido algo de cada 8 días, ¿no? Pero me acuerdo que nos tocaba, decían, ¿contra quién van? Tec Monterrey, híjole, ¿no? ¿Cuándo empieza esta dinastía? Porque realmente eso era, ¿y cuánto tiempo dura? O sea, porque yo recuerdo haberlo vivido.
Fíjate que los Borregos empiezan su carrera en la Conferencia Nacional a crear esa dinastía, ¿verdad? En la Conferencia Nacional y ganan 3 campeonatos seguidos en la Conferencia Nacional, que fue 85, 86, 85, 86, 87 y 88. Quedan campeones en la Conferencia Nacional y suben a la conferencia de los 12 grandes, los 10 grandes en aquella época. En 1990 inicia el proyecto del Coach Frank en Liga Mayor en la conferencia en División 1, en el año de 1990. Ese año en el 89, perdón, porque yo todavía jugué contra ellos cuando ellos subieron el primer año a la conferencia División 1. En el 89, cuando Pilar Rojas queda campeón, yo jugaba con los Pilar Rojas. Ellos iniciaron su primer año en la División 1, 1989. Ese año no les va tan bien, ganan unos 4 juegos más o menos, 3, 4 juegos, no llegan a playoffs. Y en 1990 empiezan a hacer ese reclutamiento y a preparar ese gran programa que a la postre se vuelve en el equipo que prácticamente invencible, ¿verdad? Que jugó, el Coach Frank tuvo cerca de 10, 12 campeonatos, 5 seguidos, prácticamente un equipo invencible, pero inician en la conferencia en División 1 en 1989 y empieza la reestructuración a partir de ahí. 90, 91, 92 y en 93 ganan el primer campeonato, ganamos el primer campeonato en la conferencia en la División 1 y ganan el campeonato de 93-94 y de ahí inicia toda la historia de éxito del Coach Frank González y de los Borregos Salvajes, ¿no? Empieza una dinastía en donde vienen generaciones de jugadores excelentes y sobre todo es que allí no solo jugadores, sino atletas estudiantes, o sea, se empieza a cambiar la forma de ver el fútbol gracias pues a ese tipo de reclutamiento y a ese tipo de becas, ¿no? Los muchachos empiezan a ver atractivo el estudiar y jugar fútbol americano y pues bueno, empieza a graduarse una gran generación de grandes profesionistas, no solo de grandes jugadores, no solo de grandes campeones, sino profesionistas de primer nivel. Y empieza ahí la competencia, ¿no? De ofrecer una mejor oportunidad de estudio para los muchachos y empieza la competencia con los Aztecas, con los Borregos, con el Campus Estado de México, con el Tec Toluca, y empieza a crecer este tipo de fútbol en donde se les da oportunidad a la mayoría de los muchachos ahora actualmente pues, de estudiar una carrera profesional, ¿eh? Y no solo en las escuelas privadas, sino las públicas se tuvieron que poner las pilas y tuvieron que empezar a ofrecer una oferta académica atractiva para que los muchachos no se fueran a ese tipo de escuelas, ¿no? Entonces, creo que el TEC de Monterrey en la década de los 90 empieza a hacer y a crear un fútbol americano en donde lo más importante es la escuela. Yo tuve muchos compañeros, equipos de antes, pues que prácticamente era de jugar y pues, si estudiaban bien y si no estudiaban también. Pero en esas épocas creo que se empezó a revolucionar un poquito la oferta académica y creo que dio grandes resultados porque hasta la fecha todas las escuelas se nos exige tener un porcentaje alto de alumnos. Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua tenemos el 100% de alumnos de jugadores. O sea, yo no puedo tener un solo jugador que no sea parte de la escuela, que no tenga un avance académico y que no esté activo al 100% en la escuela. Entonces, creo que gracias a esa dinastía se empezó a ofrecer y se empezó a crecer en cuanto a los muchachos se dedicaran prácticamente a estudiar y no solo a crear jugadores de fútbol. Fíjate, ahora que mencionas la parte de que a ti te piden un 100%, ¿no? Bueno, correcto, teniendo el conocimiento de la oportunidad de trabajar en otros programas, pues a veces nos piden que el 50, que el 70 y nos estamos ahí dando de topes, ¿no? Porque sí, efectivamente, es muy importante que tengamos atletas integrales, yo le llamo, ¿no? La parte personal, la parte
bueno, profesional porque algunos ya trabajan, la Sí, parte claro. educativa, la parte deportiva, alimenticia, o sea, es un gran reto que, claro, con gusto todos los que estamos en el ambiente del fútbol americano lo tomamos, ¿no? Pero, coach, ¿cómo haces que, o sea, me imagino que no debe ser fácil tener un 100% de estudiantes activos? Fíjate que es complicado, y es parte del proceso de cambio que estamos tratando de hacer en la universidad. A partir de que yo soy head coach del programa de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es cuando empieza a cambiar este tipo de cuestiones, ¿no? Empiezan a cambiar las reglas. Ahorita, a partir de ese año, hemos estado tratando de adaptarnos en cuanto al seguimiento académico, en cuanto al reclutamiento, que tengan realmente el perfil educativo, o sea, no solo el perfil deportivo. Y pues ha sido complicado, es difícil porque muchos chavos se quedan fuera, ¿va? Muchos chavos que hacen examen de admisión y que no cumplen con el avance académico, pues quedan fuera, o muchachos que ni siquiera pasan el examen de admisión, pues quedan prácticamente de programa. Y a veces tú sabes que hay mucho talento de chavitos que son muy buenos para jugar y son malillos para la escuela, pues no pueden jugar con nosotros, ¿verdad? Competimos contra universidades en donde se les permite tener el 40, el 30, el 25% de alumnos de su universidad. Y pues bueno, estamos en un poquito ahí de desventajas, pero bueno, aquí la cultura y sobre todo para lo que tenemos este programa es para crear profesionistas y gente de bien para la sociedad, ¿verdad? Tal vez los trofeos por ahí se vayan a quedar empolvados o ahí en una cochera o en un cuarto, ¿va? Pero un título universitario, pues es para toda la vida y es lo que estamos tratando de fomentar nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde pues los alumnos vienen a estudiar. Lo principal es estudiar. Así es, me queda claro. Y bueno, ahora con las redes, pues lo tenemos claro, ya vemos cada uno y hasta, no sé, es un orgullo porque ya vemos que se gradúan y luego licenciatura, luego maestría y bueno, ya los vemos estableciendo sus negocios o siendo exitosos en la empresa que los contrata, ¿no? Eso sí aprovecho para decir, nos tiene bien, sabemos cómo trabajan ustedes y es un orgullo de verdad que es bien difícil a veces conseguir un 50% de jugadores que estén estudiando, bueno, un 100% era una pregunta de más adelante, pero aprovecho de una vez. Sí, aprovechamos ahorita que estábamos tocando el tema académico, en donde el fútbol se empezó a convertir en una gran oportunidad para que los muchachos estudien una carrera universitaria y como tú dices, no solo un título universitario, sino una maestría, porque tú sabes que ahorita actualmente pues un título universitario te deja en un nivel y ya estudiar una maestría, pues bueno, ya te da unas bases más sólidas para conseguir un buen trabajo, un buen empleo, un buen nivel social. Entonces, pues sí es importante, Angie, es importante porque hay todavía actualmente, fíjate, yo estuve en el Congreso en febrero de la UNEFA, todavía hay equipos que se niegan a tener ni el 50, que no pueden. Entonces, pues es importante enfocarnos realmente lo que estamos haciendo y para lo que estamos trabajando. Un coach universitario debe ser un formador de personas y su principal objetivo, aparte de ganar juegos, ¿verdad? Y ganar campeonatos, es formar personas de bien y personas que se gradúen y personas que ayuden a su comunidad y que estén comprometidos con el entorno. O sea, no solamente chavos que sean unas estrellas en el campo. Necesitamos estrellas en el campo, estrellas en las aulas y estrellas en la comunidad. Ahorita actualmente, pues en las ciudades, en los municipios, pues la delincuencia está todo lo que da y qué mejor que cambiar balonazos en lugar de balazos, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar perfectamente bien el papel de lo que es ser un coach universitario, aparte de que estamos aquí para ganar juegos, ¿verdad? Que es lo más importante, pero creo que lo principal es formar personas de bien. Así es, coach. Bueno, para cerrar la parte de tu historia como jugador, pues tú juegas en equipos bastante importantes, no por demeritar ningún otro, ¿no? Pero Sí. son equipos que han hecho historia en nuestro fútbol americano. Y yo te quiero hacer una pregunta que, bueno, he visto varias entrevistas, pero creo que esa no te la han hecho. Hablamos un poco de identidad. Yo te pregunto, coach, ¿qué identidad predomina en el coach Javier Treviso?
Fíjate que la identidad como jugador la tomé muy arraigada en el TEC de Monterrey porque la oportunidad que te da el TEC de Monterrey a la hora de formar parte de su equipo es formar parte de la comunidad universitaria. Tú estás ahí prácticamente todo el día para estudiar y para jugar fútbol. O sea, no te tienes que preocupar por otra cosa. Muchas veces en otros equipos en donde el estudio no va tan de la mano con el fútbol, por ejemplo, no sé, en las universidades tan grandes como la UNAM o como el Politécnico, en donde los jugadores tienen que hacer algunas otras actividades o tienen que estudiar en otro lado y el desplazarse hacia el entrenamiento a veces les cuesta trabajo y viajar 2, 3 horas en el transporte público, los que no tienen carro, llegar a entrenar, preocuparse por el regreso a casa, peligroso. Prácticamente agarras una identidad diferente en un programa como el TEC de Monterrey porque pues prácticamente ahí tienes todo en la universidad, ¿no? No tienes más que preocuparte por nada más que por dedicarte a la escuela y dedicarte al equipo 100%, y la comunidad te arropa de una manera muy diferente porque eres parte vives dentro de la universidad y la comunidad universitaria pues te distingue de una forma y te señala de una forma muy diferente que cuando estás en un programa diferente en donde pues tienes que hacer otras actividades extra y tienes que tomar el fútbol como pues prácticamente como algo que realmente te gusta para hacerlo, ¿no? O sea, tienes que dividirte en muchas cuestiones y batallas para tener esa identidad. Yo conozco muchos jugadores que estudian, por ejemplo, en la universidad y juegan en el Poli o que estudian en la UVM y juegan en Águilas Blancas. Entonces, prácticamente Así la es. identidad se pierde un poquito, la separa, ¿no? Pero en el TEC de Monterrey o en ese tipo de programas en el que yo viví, te hablo de lo que yo viví, la identidad se forma diferente porque te vas formando esa identidad y te la vas creando desde las aulas hasta el campo y vives ahí dentro, ¿no? Vives con ellos, desayunas, comes y cenas con ellos, entonces la identidad se hace diferente. Coach, vamos a aprovechar para saludar, para leer un poco de los comentarios. Darío Martínez, el mejor de los éxitos al coach. Estamos seguros que regresarán las Águilas de Chihuahua a un gran nivel, el que conocemos. Jonathan Miranda dice, saludos mi buen Trevi de parte de Jonathan, hermano de Cucu. Saludos a la familia, no. Felicidades por tu trayectoria. Un abrazote, saludos. Gracias Alejandra. Saludos Ale. Acosta, Luis Acosta, Goñi, abrazo coach Javier, excelente trabajo. Angie, gracias. Jugadorazo ese. Tenemos saludos, sí, saludos de Sergio Olvera Quintana. Mi compadre. Saludos a mi hermano, sí, mi hermano Javier, por siempre. No sabes las vivencias que coach Olvera y yo tenemos, la verdad es que nos une el fútbol. Fíjate que te voy a contar una anécdota de él. La verdad es que cuando fuimos contrarios, híjole, no sabes cómo lo odiaba Angie. Era mi enemigo y jugar contra él era darle con todo porque, pues no sé, o sea, había una rivalidad entre jugadores muy fuerte. La verdad es que yo le daba, cuando tenía oportunidad, le daba con todo. Pero después de las canchas afuera del campo, la verdad es que hemos hecho una amistad súper importante, una verdadera amistad, y eso es lo que te deja el fútbol americano, Angie. Más que te forma valores, te crea valores, te hace ser mejor persona, te ayuda a enfrentar la vida, te crea lazos muy importantes de amistad con las personas, aunque no hayan sido de tu propio equipo, ¿verdad? Afortunadamente tuve el honor de jugar con Sergio en Europa y conocí, te puedo decir que alguien que ama y que disfruta el fútbol de la misma manera que yo lo hago, con esa pasión, con esa entrega. Te puedo asegurar que pocas personas quieren el fútbol y lo disfrutan y lo viven de la manera como lo vive Sergio y como lo vivo yo. Yo me sentí muy identificado con él. Hemos tenido la oportunidad de coachar juntos en algunas ocasiones y la verdad es que esa dupla ha sido muy exitosa.
coincidimos, no hemos coincidido por cuestiones familiares y por cuestiones de regionalización, pero cuando hemos coincidido en el mismo equipo, creo que hemos hecho cosas muy grandes y la verdad yo admiro mucho al coach, a Sergio, su intensidad, su ánimo, su, su entrega, su garra, su pasión por el fútbol. Es un gran formador de chavos, han pasado por él infinidad de personas que son exitosas y la verdad es que es un ejemplo como coach, como persona. Así es, me queda claro. Recuerdo hace un par de años que tuvimos la dicha de estar todos juntos, ¿verdad? Sí, Bueno, correcto. termino de contarte, de Sí, sí, sí. saludar, porque luego se nos sienten algunos amigos, dice, Uh-huh. bueno, terminando de leer el coach Sergio, dice, por siempre un honor escuchar tu gran trayectoria, y dice, a ti Angie, excelente trabajo para tener este acercamiento de grandes personalidades de fútbol, pues mientras nos acepten, gracias coach, te vuelvo a dar las gracias a ti coach. No, hombre, Angie, la verdad Coach, sí, déjame hacer un pequeño paréntesis. La verdad es que el trabajo que están haciendo ustedes, no solo en en la fortaleza mental de los muchachos y en el acercarse a los equipos, porque es importantísimo el trabajo que hacen ustedes, porque a veces levantarte de una derrota o levantarte de una lesión o levantarte de una mala calificación o levantarte sobre, aunque se oiga ridículo, el levantarte de una ruptura de una novia y un novio de un jugador es complicado. Y a veces los jugadores confían mucho en el coach, pero a veces el coach nos quedamos cortos en esa cuestión. Si se necesita gente experta como ustedes, lo que están haciendo ustedes en el fútbol americano y en las selecciones nacionales de fútbol americano, en infantiles, en intermedias, en juveniles y en Liga Mayor, es extraordinario, es de reconocerse. La verdad es que yo las admiro mucho y agradezco mucho el tiempo que le dan a nuestro deporte, que mucha falta les hacía tener un staff y un grupo y unas personas tan profesionales y tan dedicadas como ustedes. La verdad es que felicidades. Las veces que requieras que nos conectemos o que platiquemos o que hablemos de fútbol, yo levanto la mano. muchas gracias, coach. Pues es un placer y tú sabes que también de este lado es una pasión, es puro amor hacia el deporte, en especial el fútbol americano. Y bueno, Ernesto Sentíes, saludos a todos, saludos Ernesto, saludos Neto. Tenemos aquí hasta incluso de otros deportes, el sensei José García, que es mi sensei de karate desde que tengo Qué yo bien. 7 años. Gracias, qué bueno que nos acompañas. Ed Reza, saludos Javier Treviso, de su amigo y fiel seguidor Ed Reza, coordinador de video de Águilas Watch. No, hombre, Lalo, un abrazote a Lalo. Marvin Ayala, saludos Mijer, saludos coach de Bonnie Ivonne, ejemplo a seguir, mamá Águila por siempre. No, hombre, Bueno, coach, pues un abrazote seguimos. a toda la gente. Sí, seguimos, Sí, coach. adelante. Sí, Lupita Guerrero, saludos, Lupita. Saludos a todos. Bueno, hablemos un poco de cuando te vas a Europa. Sí, claro. Eh, ¿Qué es lo más difícil de dejar tu país? Es complicado, Angie, porque a pesar de que yo estaba acostumbrado de haberme separado de mi familia cuando yo estaba joven, en la época universitaria, irme a vivir a Monterrey con mi hermano, es complicado, no es fácil ser foráneo cuando te sales de casa para jugar fútbol y irte a otro lugar, a otro estado, a otra ciudad. Eh, es complicado salirte y yo entiendo a los muchachos cuando vienen a jugar aquí a las Águilas y yo recluto muchachos de toda la República y llegan conmigo y cuando platico con los papás, yo entiendo sus preocupaciones, yo entiendo a los muchachos cuando están aquí solos porque yo lo viví. Entonces trato de ser bien paciente con ellos, trato de ayudarlos, trato de brindarles mi casa, de brindarles la ayuda que ellos requieran porque yo sé lo complicado que es. Imagínate irte al otro lado del país, al otro lado del charco, como dicen, y dejar todo, pues es difícil, es pesado y fíjate que yo tuve una experiencia difícil. A la hora que que estábamos en España en plena temporada, mi papá sufre un infarto y pues imagínate lo complicado que es, ¿qué hago, no? Me voy, me quedo. Afortunadamente en casa
pues me explicaron, ¿no? Que no tenía caso que yo hiciera el viaje, que mi papá estaba bien, que yo no me preocupara, que yo siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Pero son momentos difíciles, ¿no? Son momentos en donde pues no es nada más agarrar un camión o un avión y llegar en 2, 3 horas. Es una distancia muy considerable, pero fíjate que tienes la fortuna de conocer personas increíbles, de amigos de toda la vida. Yo todavía tengo contacto con muchos de los compañeros con los que jugué y con los que compartí el campo en aquellas épocas y son grandes amigos y lo vuelvo a repetir, el fútbol americano, cuando lo tomas y lo respetas y lo haces de forma correcta, no te queda de ver nada, al contrario, te premia, te beneficia, te ayuda. Entonces, son experiencias de vida padrísimas, Angie, el conocer otra cultura, el conocer otro tipo de personas, el ir y tratar de enseñar lo que tú sabes y aprender de ellos. Afortunadamente estuve con Sergio, hicimos una gran hermandad, una gran amistad, supimos contagiar el fútbol y logramos hacer cosas pues que hacía mucho no se hacían en esa época en España. Me siento orgulloso, no porque sea el único, ¿verdad? Pero creo que sí fuimos de los pioneros, los primeros en ir a abrir por allá esa brecha y dejar en alto el nombre de México en cuanto a fútbol americano, porque demostramos que en México se hacen las cosas bien, hay muchísimo talento, hay mucha disciplina, mucha constancia, mucha dedicación y pues prácticamente vives unas experiencias inolvidables, pueden pasar 10, 15, 20 años y esas escuela de vida no la olvidas nunca, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. A pesar de como tu pregunta que era qué complicado, es muy difícil, es difícil irte, pero las vivencias te van haciendo pues que valga la pena lo que estás sacrificando porque estás haciendo cosas buenas y estás disfrutando lo que estás haciendo. La verdad es que no me arrepentiría nunca de esa oportunidad, Angie. O sea, el beneficio resulta más gratificante que ahora sí que el sacrificio y todo lo que uno, pues sí, deja uno el país, ¿no? O sea, como mexicanos somos muy Sí, allegados a nuestra tierra. somos muy arraigados, es correcto, cierto, pero creo que la recompensa vale la pena, vale la pena. Actualmente muchos muchachos lo hacen y se están yendo a Brasil o se están yendo a Alemania o se van a A China Canadá. y a Canadá, entonces creo que el fútbol americano algo está haciendo bien, estamos formando personas de bien y pues se ha crecido muchísimo nuestro fútbol americano, ¿eh? De acuerdo en eso, coach. Coach, ¿en algún momento cuando eras chiquito o soñabas alguna vez llegar, bueno, en representar a nuestro país en un mundial y de poder jugar, fue a nivel profesional en España Sí, o es nivel fue profesional, es nivel profesional. De hecho, la mayoría de los equipos españoles o europeos, pues la mayoría de ellos contrata americanos, porque para ellos llevar un americano pues es resolverles prácticamente el equipo, ¿no? Pero sí, es a nivel profesional, la paga es buena, conoces países, conoces personas, viajas. La verdad es que es una experiencia muy bonita, muy padre. No es un sueldo en el que puedas vivir para hacerte rico como la NFL, va, no es la NFL, pero bueno, es un buen nivel son experiencias padres y en donde pues antes no había LFA, no había FAM, entonces terminaba Liga Mayor y prácticamente pues se te acababa el fútbol, ¿no? Entonces tenías que buscar ese tipo de opciones. Ahora, afortunadamente para los muchachos que terminan su elegibilidad en Liga Mayor y se gradúan, pues tienen opción de jugar en FAM o en LFA, en donde el nivel de fútbol es muy bueno. Hay americanos que buscan venir a jugar acá. Fíjate que ahora acá en Chihuahua tuvimos por primera vez en la historia un equipo profesional. Nuestro equipo se llama Centauros. Nuestro equipo, porque Centauros, todos en sí. Chihuahua los queremos mucho. Los caudillos, están los Centauros de Juárez y están los caudillos de Chihuahua. Nuestro equipo son los caudillos. La verdad es que decimos nuestro equipo porque en la ciudad nos gusta mucho el fútbol americano. La afición aquí en Chihuahua le encanta el fútbol americano. El equipo fue una sensación en FAM
y la verdad es que contrataron chavos y tenían lista de espera para jugadores americanos que querían venir a jugar acá. Entonces, es atractivo ya el fútbol americano en México y tanto los jugadores mexicanos son atractivos para irse a jugar. Ya ves la cantidad de jugadores que están en Canadá ahora actualmente, pues son grandes estrellas de nuestra liga mayor, ya sea Donefa o Conadey, y van y la hacen en grande en Canadá. Entonces, creo que el fútbol americano está tomando un buen rumbo, es un deporte que forma personas, es un deporte muy completo, es un deporte en donde se requiere mucha disciplina, mucha pasión, mucha lealtad, mucha entrega. Sacrificas mucho, pero creo que las recompensas son enormes allí. De acuerdo. Coach, cuando vamos ahora a pasar del jugador al coach, Ok. ¿qué es un rol completamente distinto? ¿Es fácil hacer este cambio? ¿No es fácil? ¿Cómo lo llevas tú cómo lo llevas a cabo? Fíjate que en mi caso, cuando tú quieres y amas el fútbol americano de la manera que yo, por ejemplo, hablo en mí, yo lo hago. Yo sabía que esto era lo mío, yo sabía que después de jugar yo tenía que seguir involucrado en el fútbol, a pesar de haber estudiado una carrera universitaria. Para mí el fútbol americano es mi pasión, es mi vida, es mi estilo de vida, es a lo que yo me dedico, es a lo que yo quería desde que era jugador, anhelaba ser coach y afortunadamente fui teniendo los contactos, los amigos que me fueron dando oportunidad para ir creciendo como jugador y después dar el paso a coach. No es fácil porque pues muchas veces hay coaches, yo todavía veo muchos que no se han quitado el casco y el shoulder y no se han puesto la gorra y el silbato. Entonces, el dar el brinco de coach, de jugador a coach, no es fácil, es difícil. Depende mucho con las personas que estás rodeado, el staff y el head coach con el que tengas la oportunidad de trabajar que te exija dar ese brinco. Afortunadamente yo he tenido, antes de ser head coach, he trabajado para grandes coaches y coaches históricos en el fútbol, coaches ganadores. Estuve trabajando para el coach Rivera. ¿Te imaginas? El coach Rivera pues es un gran entrenador, Claro. un gran administrador, un gran estratega. Estuve trabajando bajo las órdenes del coach Diego García Mirabete. Como jugador estuve con el coach Rodero, que es legendario. Como jugador estuve con el coach Frank González, uno de los coaches más ganadores en la historia del fútbol Claro. americano de México. Entonces, tuve la fortuna de coachar también al lado de Rafael Duke, un gran coach, un coach que llega a un equipo y como el Rey Midas lo lleva a la final. La verdad es que tiene lo suyo, ¿no? Entonces vas aprendiendo de ese tipo de entrenadores y te vas empapando y vas viendo sus filosofías y vas absorbiendo lo más que puedes hasta que llegas al nivel, pues que estás listo, ¿no? Yo tengo como coach Angie del 94 para acá y créeme que no dejo aprender cada día cuando veo clínicas en Zoom con tercer cuarto, con Neto y con todo el staff ahí de tercer cuarto, estoy ahí bien metido porque pues en el fútbol aprendes cada día, ¿no? No puedes quedarte estancado, no puedes decir yo ya lo sé todo porque el coach más joven te da la vuelta, ¿no? Se preparan muy bien, entonces el ser coach es complicado, tienes que actualizarte, tienes que poner esa barrera de jugador y coach, tienes que ser estricto, tienes que ser exigente, porque más que jugadores estamos formando personas, estamos formando chavos que están en una edad complicada, en una edad donde los tenemos que mantener enfocados en la escuela y en el deporte para que no se nos desvíen. Entonces, no es fácil. Muchas veces los muchachos pasan más horas con el coach que con el maestro o con el papá o con la mamá y confían más en el coach, ¿no? Entonces, somos prácticamente maestros de vida, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos, en el mensaje que damos. No puedes irte a festejar con un muchacho, no te pueden ver ellos en un antro, o sea, tienes que ser muy cuidadoso en tus actividades porque pues estás siendo el ejemplo de mucha gente, ¿no? Uno de mis filosofías que aprendí durante toda la vida que llevo dentro del fútbol es predicar con el ejemplo, ¿no? El tratar pues de no fumar, de ser saludable, de no tomar, o sea, porque somos maestros de vida. Y te repito, pasan más tiempo los muchachos con nosotros en cuanto a horas a la semana
que con el maestro en la escuela, en el aula o con la mamá. Y entonces Ah, sí tenemos que ser muy profesionales. de acuerdo en eso, coach, pues, y eso no es nada más en las infantiles, ¿no? Porque en Ujú. infantiles siempre vemos el que, por favor, coach, dígale algo a mi hijo, ¿no? Ya lo Ujú. vemos, ya ni, es más, hablando ya LFA, pues aún así seguimos viendo las mismas caras, las mismas eh, caritas viendo si me aprueba el coach, si me dice que sí, si me dice que no. Entonces Sí, seguimos formando y efectivamente me quitaste la frase de la boca, predicar con el ejemplo es algo, ahora entiendo también muchas cosas, algo que también pues aquí se vive, ¿no? Y muchas gracias, coach. Ahora, vamos, tú coachaste chavos en Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal y pues allá en el norte. ¿Ves alguna diferencia en la forma de ser o algo así de los jugadores? fíjate que sí hay. Tuve la fortuna de coachar en la Ciudad de México, en Toluca, que prácticamente los jugadores son muy parecidos, en Monterrey y ahora acá en Chihuahua. Fíjate que sí hay diferencia, Angie, mucha. Los jugadores en la Ciudad de México que realmente les apasiona el fútbol y que les gusta el fútbol, tú vives en la Ciudad de México, sabes lo complicado que es de irte de un lugar a otro, lo difícil que es. Los muchachos a veces andan Así es. sin comer, andan en la micro o pecera, no sé cómo le llaman, en el metro y de ahí transbordan y que ahora tomo el camión y andan con la tarea haciéndola en el camino. Entonces, a ellos les cuesta mucho trabajo el ir a entrenar, el ir a ir esas 2 horas y entregarse al 100 en, y valoran mucho lo que es el fútbol. Aprenden a amar el fútbol americano, aprenden a realmente sacrificar muchísimas cosas por ir a entrenar. La diferencia de acá es que los muchachos no existe esa dificultad para trasladarte o para ir a entrenar. No lo agarran tan en serio. A veces para ellos el faltar entrenar y preferir ir a otra actividad o a otro compromiso les da lo mismo. Los jugadores de la Ciudad de México o del centro del país es distinto, ¿eh? Para ellos el entrenamiento es más importante muchas Sagrado, veces que hasta la escuela o que hasta la novia o que hasta el papá. Y acá, totalmente, coach. y la verdad es que acá no, acá pueden ellos atravesarse, no sé, una amiga, no vayas a entrenar, ¿qué vas hoy? Vente, te invito a una fiesta y se van. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre un jugador en donde sabe lo importante que es ir a entrenar y darle esas 2 horas y sabe que va a ir a que le den regaños, a veces hasta que le peguen o hasta que llueva y se enloda y que se tiene que subir al camión de regreso otras 2 horas a su casa, pero lo sacrifica Angie y prefiere eso que irse a una fiesta, que irse a unos 15 años, que irse a muchas cosas, ¿no? La verdad es que el jugador de fútbol americano en el centro del país en donde se sufre hasta para ir a entrenar, lo valoran todavía un poquito más. Esa es la diferencia. Las ventajas que tienen acá los muchachos es que físicamente, atléticamente están muy bien dotados. Y eso Así es. les facilita más el dominar, el hacer las cosas en el campo, ¿verdad? Pero les falta esa pasión, esa entrega, ese sacrificio en donde el ir a entrenar sea parte como sentarte a comer ese día o como para lo más importante, sagrado, como dices tú. Esa es la gran diferencia que hay Así entre es. los jugadores. Gracias, coach. Oye, cambiando un poquito el tema, Ajá. coach, cuéntanos algún momento divertido, algo que tengas aquí, un recuerdo, no sé, que te haga reír, que te haga sentir como, ya sea como coach o sea como jugador. Híjole, Angie, sería difícil decirte una. Tengo tantos años dentro del fútbol como jugador y como coach, que cada día, cada práctica, cada minuto que estás tú en el campo, sabes que faltan las bromas, faltan el bullying, sobra la carrilla, la grilla, o sea, es parte, ¿no? Del fútbol. La verdad es que te la pasas padrísimo cuando aprendes a realmente amar el fútbol americano. La verdad es que lo disfrutas de una manera increíble y que pasan detalles increíbles en donde le esconden el casco o ya le quitaron la galleta o ya lo mandaron a recoger
y de despeje, o ya le escondieron el casco y le tocaba entrar y ya lo regañó el coach. No, olvídate, hay infinidad de bromas, de novatadas en el locker. Exacto. Imagínate nosotros, Angie, viajar 24, 25 horas en el camión, las cantidades de Así es. anécdotas que hay, ¿no? Las cosas que hacen los muchachos, la verdad es que pues, son vivencias muy bonitas, muy padres, que a pesar que son pesadas, las tenemos que hacer de una manera un poquito más sueltas para poder disfrutar tantas horas de viaje, de ida y de vuelta, que la verdad no podría darte específicamente una anécdota chistosa, pero sobran en el fútbol. Tú lo has vivido en los niñitos y hasta en los grandes o hasta en la LFA, deben de estar con las bromas y las bromas son de todos los días y pesadas, ¿eh? Pesadas, fuertes, duras y lo Lo tienes que sé, coach. aguantar. Eh, a veces nos toca ahí tener que amortiguar, ¿no? Las consecuencias, pero, o sea, que podemos decir que tu anécdota divertida es a diario, coach. Todos los días, Angie, todos los días vivo situaciones de risa, de cómicas, de broma, así como situaciones duras, difíciles, de alguna pérdida de un jugador o de un familiar de un jugador, o así como perder un jugador por calificaciones, que son momentos también complicados. La verdad es que el fútbol es como la vida, yo siempre lo he dicho así, así lo he visto todo el tiempo. El fútbol es como la vida, te enseña a enfrentar ese día a día en la broma, en el momento complicado, en el momento divertido. La verdad es que te enseña todos esos escenarios y te enseña a enfrentarlos. Cuando sales ya como jugador, después de que terminas cualquier categoría que sea, ¿verdad? Te llevas una enseñanza increíble y los muchachos salen listos de verdad para enfrentar a la vida, saben, aprenden a perder, aprenden a levantarse, aprenden a tropezarse, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a liderar, o sea, la verdad es que pues es un juego mental y de ahí es donde entra Mental Health pues para ayudarnos a enfocar todo eso en uno solo, ¿ah? Porque es difícil, o sea, en el fútbol americano hay, en el campo, en la ofensiva hay 11 líderes, en la defensiva hay 11 líderes que tienen que llevar a cabo un playbook, que tienen que llevar a cabo la jugada perfecta y muchos piensan diferente, entonces ahí la importancia de tener una fortaleza mental y ahí es donde entra el gran trabajo que hacen ustedes, que antes decían, nah, el psicólogo, que nosotros no necesitamos eso, si nosotros es de golpe. No, no, el fútbol americano es algo serio, es algo importante y sobre todo el trabajo mental. Así es, nos requiere estar al 100 en todos los aspectos. Bueno, vamos a ver un poco más ya para terminar. Tenemos Qué rápido, saludos Angie, del coach, ¿cómo? sí, del coach Dimitri, que un placer el Ufale. tiempo que No, pasó hombre, no, no, contigo en no, 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 CU. no, 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 no. Un tipazo, un gran coach, un gran amigo, una gran persona. La verdad es que un gran entrenador. Yo, cuando estuve en mi paso por CU, aprendí, conocí personas grandes, personas que realmente aman el fútbol americano y que realmente les apasiona. Y uno de ellos, el coach Dimitri, es genial, es genial. Ahora ya está ahí en VM, pero la verdad es que es un VM, gran coach, un gran amigo y una gran persona, ¿eh? de acuerdo. Alfredo Carrillo, Alfredito, saludos. Saludos. Tenemos también Darío Martínez, dice, compártanos cómo recibe la llegada de Randall como coordinador ofensivo y cómo lo adapta a su filosofía. Fíjate que ese tema es importante, Angie, qué bueno que el coach lo pregunta. Randall Mendoza, yo lo recluto en el año 2012. Randall tenía algunos problemas por ahí familiares. Yo platiqué con su mamá para poderlo invitar y traerlo al equipo. Randall llega a las Águilas de la Huacha en los 18 años. Randall todavía estaba en prepa. Llegó aquí a Chihuahua a terminar la prepa y la verdad es que lo que te platicaba, yo sé lo que es ser foráneo, yo sé lo que es vivir pues, lejos de casa, lejos de mamá, lejos de papá, lejos de la comunidad, de una cama calentita, llegar y que te tengan cena o algo. Es complicado, es difícil el tener que llegar después de entrenar en la noche y tener que cocinarte y tener que adaptarte a cosas que no estabas acostumbrado, ¿no? Hasta tender tu cama, hasta llevar a lavar la ropa, que es difícil. Randall llega aquí a los 18 años, un gran chavo, un jugadorazo. Yo lo conocí cuando jugó en Redskins y de ahí se fue a Riders y de ahí se fue a los Cheyennes, jugó una intermedia en los Cheyennes.
yo seguía su trayectoria porque Randall era un fuera de serie desde niño, desde infantil y juvenil. Y me Así es. atreví a hacerle un buen ofrecimiento, pero fíjate que el ofrecimiento no era jugar, o sea, el ofrecimiento era un proyecto de vida, un proyecto que realmente eh, era alejarlo de ese camino en donde realmente no iba a estudiar, no iba a ser una persona de bien. Tengo varias pláticas con su mamá. Lo invito a conocer Chihuahua, a conocer la escuela, a conocer el estadio, el estado. Y pues bueno, la verdad es que a Randall le agrada la idea. Le agrada la idea sobre todo que de aquí venía a estudiar y a ser una persona de bien. Y la verdad es que desde el primer día que puso Randall el pie en el campo demostró el carácter, y el amor al fútbol que tenía y se ganó la confianza de todo el equipo, a pesar de que aquí pues medio despreciamos a los chilangos. La verdad es que Randall se ganó el amor de todo el equipo, de los coaches, del staff, porque es una muy buena persona y empieza a demostrar poco a poco. Cuando llega Randall hay 4 quarterbacks antes que él y de hecho recuerdo muy bien una vez un coach me dijo, no hombre, no creo que Randall los alcance. Pues para el primer juego Randall ya era titular. La verdad es que rompió esquemas. Randall ha sido uno de los quarterbacks más importantes que ha habido en la historia del fútbol americano de Chihuahua. Y eso que ha habido grandes quarterbacks. Pero Randall hizo cosas en Así es. División 1 que pocos quarterbacks han hecho. Randall es un jugador que se echa el equipo al hombro y no le importa si le pegan o no le pegan, si le bloquean, si hay protección de pase o no hay protección de pase. Se echa el equipo al hombro y él saca los juegos de carácter, se gana a sus chavos, los jugadores confían en él, que es lo más importante de un quarterback. Y va pasando su elegibilidad y pues bueno, Randall empieza a coachar en juvenil. Aquí en Chihuahua, en las Águilas, no tenemos categoría juvenil ni intermedia porque los muchachos de esa edad no son alumnos de la universidad. Entonces, pues difícilmente podemos inyectar recursos a jugadores que no son alumnos de nuestra universidad, pero hacemos una alianza estratégica con los guerreros del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, que es una escuela preparatoria pública, Correcto. en donde hacemos una alianza estratégica muy buena con sus autoridades y nuestras autoridades, el staff de coacheo de ellos con el staff de coacheo de Águilas, e intercambiamos algunas cosas, los apoyamos con instalaciones y los apoyamos con coaches. Y bueno, Randall lo nombran coordinador ofensivo por medio de la fusión que hay con Águilas y ellos, y lo hace bastante bien. Los Guerreros Kovac son bicampeones en la categoría juvenil única de CONADEIP. Y Randall ha ido creciendo como coach, y lo ha hecho bastante bien. Desde que terminó de jugar, yo lo dejé como coach de quarterbacks y ha crecido a pasos gigantados. La verdad es que un chavo con mucho carácter, muy sencillo, muy noble, muy leal. Y creo que así empezamos todos, ¿no? Todos los coaches empezamos con una oportunidad que nos dé algún coach. Y pues bueno, creo que Randall se ganó la oportunidad de ser coordinador ofensivo este año. Trae muy buen proyecto. Viene una camada muy importante de jugadores que se graduaron, que fueron seniors en Kovac, que fueron bicampeones, que los coachó él, confían mucho en él, creen en él. Hay una base de jugadores de segundo año que ya que conocieron a Randall como jugador, algunos jugadores todavía les tocó, y que lo conocieron ya en su etapa de jugador. Y fíjate que la noticia, ahora que fue nombrado, tuvo un impacto muy positivo en las redes sociales y en cuanto al equipo, en cuanto al ánimo, en cuanto al apoyo. Y creo que Randall está listo para ese brinco en la conferencia que vamos a participar ahora, en la conferencia norte. Creo que el equipo va a dar un gran salto y estaremos de regreso en la siguiente conferencia lo antes posible, ¿verdad? La verdad es que estamos armando un buen equipo allí, se está armando un gran equipo de trabajo y tú sabes que cuando hay una reestructuración es complicado, ¿no? Dar resultados de una temporada a otra. El equipo tiene que ir armándose, tiene que ir haciéndose un estilo, tiene que ir armando una nueva generación de jugadores. Y en ese proceso yo voy a ir por mi tercera temporada al frente de las Águilas. Creo que el proceso va por un muy buen camino, con pasos muy sólidos. Hemos estado reclutando bastante bien aquí en la ciudad de Chihuahua y en algunos lugares fuera de.
y se está armando una generación que le estamos llamando aquí la nueva era de las Águilas, y creo que estamos listos para el gran paso. Este año no tenemos otra meta que no sea los playoffs en casa, y tú sabes que las Águilas en su casa son complicadas. Cualquier equipo que viene, la división que sea, Son, muy duros, muy duros. Es un equipo muy complicado en casa y haremos valer me nuestra queda casa este año. clarísimo, coach. Sí, Me queda clarísimo y también felicitarte por ese reclutamiento que están haciendo. sí. Es impresionante y sabemos que es todo un proceso. Creo que los que estamos en el fútbol americano, algo que aprendemos muy bien es a respetar el proceso, ¿no? Que son nuestro deporte, son largos. Coach, ¿cuándo conoces tú la psicología del deporte? Fíjate que en el TEC de Monterrey, Angie, tenían una visión diferente en cuanto a eso, ¿verdad? En los otros equipos, la verdad es que ningún equipo le daba importancia. Yo he estado en otros equipos coachando y en ninguno le daba tanta importancia como en el TEC de Monterrey, porque en el TEC de Monterrey el deporte es global, o sea, no solo es fútbol americano. Los deportistas, los atletas que escoge el TEC de Monterrey para representar su institución, sí lo ven de una manera muy diferente. Entonces sí tratan de aplicar ese tipo de herramientas que da la psicología, porque son programas muy allegados a lo que hacen en Estados Unidos, y en Estados Unidos la parte fundamental de la psicología deportiva, tú sabes que es como ser un coach de posición o como ser un coordinador de ofensiva o defensiva. El equipo de psicología debe estar de la mano con ese staff y con esos coordinadores y sobre todo con todas las posiciones. Yo ahí más o menos, Angie, aprendí que era importante, pero la verdad es que esto se ha revolucionado. Yo digo que del 2000 para acá, ha ido medio creciendo, hasta que ahorita ya los coaches actuales, la mayoría cree y necesita a un buen equipo de psicología deportiva. Y no solo necesitas un playbook o un liderazgo en cuanto al deporte, sino necesitas un liderazgo y un coaching mental. Para poder ser exitoso ahorita, allí, pues todo el mundo se capacita, todo el mundo recluta a los mejores jugadores, pero si esos mejores jugadores y esos coaches no están realmente conectados mentalmente y con una fortaleza mental y con esa fortaleza mental dirigida a un mismo objetivo, difícilmente vas a lograr por más talento que tengas. Entonces, he aprendido muchísimo, sobre todo ahora que he trabajado con ustedes a partir de que soy head coach de las Águilas, porque ustedes saben que la situación de nosotros es complicada, desde los viajes, desde el presupuesto, desde el batallar para cumplir los objetivos. Un coaching mental, pues prácticamente a nosotros se nos ha hecho parte de, ¿no? No podríamos enfrentar los retos que tenemos tan complicados en estas épocas sin un buen staff mental. Como dices, pues el reclutar jugadores y ustedes son los expertos y también ahora, o sea, también ahora estamos en la época en que pues también queremos reclutar buen staff. Entonces Uh-huh. tenemos ahí que fijarnos, ¿no? Porque como dices, ha crecido bastante la, pues esta especialidad y sí darnos cuenta, ¿no? Que todos estemos también pues estudiados y con nuestros títulos, como así igual que ustedes, ¿no? Igual que buscamos a los mejores atletas. Y bueno, para nosotros es un placer poder trabajar con ustedes, que a pesar de la distancia, como dijimos en un inicio, pues Uh-huh. eso no nos ha detenido y creo que algo que aprendemos en esta pandemia es que eso, por supuesto que no nos va a detener. Coach, entonces en Borregos conoces la psicología y te hubiera gustado como jugador en ese momento, ahora actualmente pues como coach, pero ¿te hubiera gustado contar con un psicólogo deportivo antes en tu carrera deportiva? Definitivamente, Angie, me hubiera encantado tener ese departamento a mi alcance y esa herramienta a mi alcance para
y no solo para el fútbol, Angie, sobre todo en cuestión de clases, muchas veces tienes problemas con algún profesor o problemas para adaptarte en un entorno complicado. Por ejemplo, ahora que hay jugadores que son foráneos, que están lejos de casa, pues batallan mucho, ¿no? Y no sabemos realmente qué hay atrás del jugador. O sea, nosotros los vemos a la hora de entrenar y pues bueno, muchas veces no sabemos lo que batalló en el día del chavo, lo que le pasó en la clase de tal, o si lo bullearon, o si le pegaron, o si le robaron, o si su papá se enojó con su mamá. O sea, hay muchas cuestiones que muchas veces no tienes a dónde dirigirte y pues definitivamente hubiera sido parte importante de mi desarrollo, no solo como jugador, sino como coach, el tener al alcance herramientas de ese tipo como las tenemos ahora en esta época. Y creo que eso ha ayudado mucho a que los jugadores estén un poco más enfocados, que tengan realmente a dónde dirigirse cuando tienen un problema complicado de casa o de cualquier índole. Y pues bueno, ojalá que hubiera habido este tipo de coaches en nuestra época, ¿va? Pero desgraciadamente no había ese acercamiento. Aquí estamos ahora, que es lo importante, coach. Yo Y lo sé. sí, es la idea, ¿no? De la psicología del deporte, que a pesar de todo lo que rodea al atleta, pues ellos estén listos para dar su máximo en el aspecto deportivo y que lo demás no merme su desempeño. Coach, pues todavía ya nos has dicho muchas cosas buenas de la psicología del deporte, te agradecemos mucho esta entrevista. No, nada que Lo he agradecer. mencionado, es un poco distinta a las otras entrevistas en el sentido de ver a la persona que está detrás de un equipo, a la persona que está detrás de un casco, bueno, dentro de un casco, en unos shoulders, porque solo vemos el desempeño, el performance, pero también es bien importante ver qué hay adentro, qué hay detrás, qué es todo lo que genera a este jugador, a este coach, que pues representa a una institución, o sea, es bastante fuerte. Tenemos muchas otras preguntas, coach, ahí luego si nos ayudas respondiendo un poco. No, hombre, Darío claro. Martínez, que muchas gracias, mucho éxito. Ismael, coach Azuara, saludos, coach Treviso, también Javier Gran amigo el Alvarado. coach, gran coach. Buen abrazote. Luis Toledano, un amigo mío, luego amigo te respondo esa duda, la voy a tener que investigar. Galatea Cristali, gracias por acompañarnos, una colega. Y bueno, coach, pues hace uno la lista de preguntas, pero pues se va Sí, llevando muy amena la entrevista. sí, muy padre. Te deseamos el mejor de los éxitos. Sabes que aquí estamos con todo el staff, con todo el programa. Y bueno, coach, a seguir trabajando duro en esta crisis que estamos viviendo, pero como nos enseña el fútbol americano y el deporte, vamos a salir más fuertes. Así es, Danji, sin duda saldremos muy fortalecidos. Sobre todo, mucha gente va a valorar lo que realmente está dejando de hacer, lo importante que es ir a hacer tus actividades, lo importante que es ir a realizar cuando se te antoje cualquier cosa. Creo que estamos valorando mucho la importancia de lo que teníamos y ahora estamos realizando cosas que antes no podíamos, ¿no? El estar en casa, el estar con la familia, el estar disfrutando otras cosas que muchas veces pues, no tenías el tiempo de hacerlo, ¿no? Saldremos bien de este año y el fútbol americano nos enseña a buscar la salida de la manera correcta, nos forma muy bien y como bien mencionas, fíjate que este tipo de entrevistas son muy padres porque hay que ver qué hay detrás de un coach, ¿no? De un jugador. No todos son bolitas y triangulitos y rayitas y jugadas. Hay muchas cosas detrás de ese coach regañón en el campo y exigente y todo. Siempre es importante este tipo de foros porque la gente realmente conoce qué es lo que está atrás de cada programa, qué es lo que está atrás de un jugador. Y bueno, creo que ahora hemos aprendido un poquito más de esto, no solo es hablar de fútbol, de clínicas, de estrategias, sino también
de más de lo que son las personas, ¿no? Creo que hemos valorado un poquito más lo personal en cuanto a la pandemia. Y como tú bien dices, Angie, vamos a salir muy bien librados. Los jugadores de fútbol americano somos muy disciplinados, nos hemos quedado en casa, hemos atendido todas las órdenes que nos dan las autoridades y así lo seguiremos haciendo hasta que nos puedan dar luz verde. Estamos ansiosos por salir al campo, pero bueno, esto es algo serio, muy serio y pues bueno, estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces sí es importante llevar las reglas como nos las marca el fútbol y así seguiremos haciéndolo, respetando todo hasta que nos den oportunidad de hacer lo que sabemos hacer. Pues vamos a esperar que todo esto nos portemos todos bien y que ya nos den, que ahora sí que nos cambien el semáforo, que nos ¿verdad? Cambien el semáforo verde, Estamos esperando eso. Coach, muchas gracias, un abrazo hasta esas hermosas tierras de Chihuahua, que ya extrañamos estar por allá, pronto ojalá se nos haga. Saludos a todo el staff, a todo el equipo. Y pues estamos en contacto, coach. Gracias a todos los que nos acompañaron, hicieron sus preguntas. Vamos a irlas respondiendo. El tiempo nos vuela cuando estamos sí, teniendo una excelente plática y pues estamos aquí para servirles. No, muchas gracias, Angie, por la invitación y siempre a las órdenes. Muy agradecido con ustedes siempre. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.